Mar García y recibe una cordialísima bienvenida a mi espacio, Camino al Éxito. Hoy vamos a hablar de la oscuridad. Qué cosa tan interesante aprender sobre nuestra oscuridad para poder avanzar. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita, la presencia, la educación, el talento, las credenciales, pero en ciertos dominios estamos paralizados, y además no nos detiene algo de afuera, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos refrena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Además es un miedo difuso. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea lo suficientemente buena, o la que necesitamos, o de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás, o de gustarles. Tenemos miedo también del fracaso, pero también del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también del envejecimiento. Tenemos casi más miedo de la vida que de la muerte. Se diría que habríamos de sentir compasión por nosotros mismos, por todo esto que digo, por lo inmovilizados que estamos por cadenas emocionales. Pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, porque pensamos que a estas alturas deberíamos ya ser más maduros o ser mejores. A veces además cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros. Y eso solo sirve para asustarnos aún más. Quizás ellos sepan, además podemos pensar, quizás ellos sepan algo más que nosotros no sabemos, seguramente, que yo no sé tanto, o tal vez a mí me falta algún cromosoma. En nuestros días está de moda culpar prácticamente de todo a los padres. Pensamos que por su culpa tenemos tan poca autoestima. Si ellos hubieran sido diferentes, estaríamos seguros rebosantes de amor por nosotros mismos, ¿no? Podría ser el pensamiento. Pero si te fijas bien, en la forma en la que te trataban tus padres, verás que, salvo casos extremos, y me gustaría que respetásemos a la individualidad de cada ser humano, salvo casos extremos, cualquier maltrato que hayas recibido en el pasado de ellos era leve si lo comparas con la forma en la que te maltratas tú hoy. Es verdad que quizás tu madre te haya dicho muchas veces, jamás serás capaz de hacer eso, pero lo que te dices tú hoy es, un ejemplo, eres un idiota, nunca haces nada bien, la cagaste, te odio, incluso palabras más fuertes. Quizás ellos nos hayan tratado mal, pero nosotros somos más crueles aún con nosotros mismos. Nuestra generación, además, se ha hundido en un autoaborrecimiento apenas disimulado y siempre desesperadamente incluso estamos buscando una salida, ¿no? Ya sea por la vía del crecimiento o por la de la huida. Pensamos, tal vez con este diploma lo consigamos, o con este trabajo, o con este seminario, o con este terapeuta, o la relación esta nueva que comienzo, o esta dieta, o este proyecto. Pero con demasiada frecuencia la medicina no llega a curarnos, y las cadenas se hacen cada vez más gruesas y estrechas. Los mismos seriales además te das cuenta que se repiten con diferentes personas en diferentes ciudades, o sea que a todo el mundo nos pasa lo mismo. Y por lo tanto empezamos a darnos cuenta de que el problema, de alguna manera, somos nosotros. Pero no sabemos qué hacer con ese descubrimiento. No tenemos suficiente poder para frenarlo. Todo lo saboteamos, todo lo alborotamos. Nuestra carrera, nuestras relaciones, hasta nuestros hijos. Algunos se dedican a la bebida, otros a la droga, otros no nos controlamos, otros nos obsesionamos, codependemos, comemos en exceso, nos escondemos, atacamos. La forma no viene al caso. Somos capaces de encontrar un montón de maneras diferentes de expresar hasta qué punto nos llegamos a odiar. Pero sin duda lo vamos a expresar, lo expresaremos. La energía emocional tiene que ir a alguna parte. Y el autoaborrecimiento es una emoción muy, muy poderosa. Que si se vuelve hacia adentro, se va a convertir en nuestro infierno personal. Adicciones, obsesiones, compulsiones, depresión, relaciones violentas, enfermedades. Proyectado hacia afuera podría ser, se convertiría por lo tanto en nuestros infiernos colectivos en los que todos tenemos algo que ver. La violencia callejera, la guerra, el crimen, la opresión, pero todo es lo mismo. El infierno tiene muchas mansiones. Recuerdo hace unos años, durante mi postadolescencia, haber tenido unas pesadillas nocturnas que me asustaban terriblemente. Veía cómo todas las noches un hombre vestido de negro venía a mi habitación a matarme,
con un cuchillo si hacía algún movimiento, ¿no? Por lo tanto, me pasaba casi todas las noches paralizada sin hacer ningún movimiento, por si acaso. Yo sospechaba que este personaje que aparecía en mis sueños era de alguna manera una fuerza psíquica que vivía en mí. Por lo tanto, a medida que pasaban los años iba sintiendo cada vez más miedo de aquel señor. Era algo activo en mí y además escapaba totalmente de mi control. Y yo tenía la sensación de que este señor quería matarme, era algo real para mí. Cuando estaba más desesperada dentro de todo esto que vivía, busqué un montón de maneras de salir del infierno personal. Leía libros sobre la forma en la que la mente crea nuestra experiencia sobre cómo el cerebro es una especie de ordenador biológico que elabora cualquier información que introduzcamos en él a través de nuestros pensamientos. Leía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, piensa en el éxito y lo alcanzarás. Si esperas fracasar, lo conseguirás. Y todo estaba muy bien, ¿no? Pero por más que me esforzaba en cambiar mis pensamientos, seguía volviendo a los que más me dolían. Se produjeron avances pasajeros, me esforzaba por tener una actitud más positiva, por recuperarme y además por conocer a otro hombre o conseguir un nuevo trabajo. Pero volvía siempre a la pauta familiar, la de traicionarme a mí misma. Y finalmente me portaba de una manera poco amorosa conmigo, comía en exceso, engordaba y luego me ponía a dieta para adelgazar, aterrorizada por la sensación de no parecer atractiva. Realmente lo que más me asustaba no era no llamar la atención de los hombres, sino provocarla en exceso. Curioso todo. El surco del sabotaje era profundo, por lo tanto, y su funcionamiento automático. Es cierto que podía cambiar mis pensamientos, pero no de forma permanente, me seguía preguntando. Y claro que hay alguna variante de desesperación mayor que la de decirnos, cielos, metí la pata, oh Dios mío, volví a meterla de nuevo, a equivocarme de nuevo. Mis pensamientos eran dolorosos y eran mis demonios, y como sabemos todos, los demonios son insidiosos. La verdad que continué y por mediación de diversas técnicas terapéuticas llegué a estar muy al tanto de mis propias neurosis, pero eso no necesariamente las exorcizaba, no se me iban esas neurosis del todo. La basura mental simplemente se refinaba. A veces les explicaba a alguien cuáles eran mis puntos débiles y usaba un lenguaje tan consciente que sin duda esa persona debía pensar que evidentemente yo me conocía muy bien y que jamás volvería a hacer eso que estoy diciendo. Pero sí que lo hacía, sí que volvía a cometer el mismo error. Reconocer mis debilidades no era más que una manera de desviar la atención. Y entonces perdía los estribos y me comportaba de una manera fea y escandalosa, con una rapidez y una naturalidad que nadie, y yo menos que nadie, podía hacer nada para detenerme. Antes, por supuesto, de haber arruinado por completo una situación. Decía exactamente las palabras que harían que mi pareja se sintiera mal, o mis amigos, con cualquiera que estuviera. En aquel entonces jamás se me ocurrió pedir un milagro. Aunque en realidad no habría sabido qué era un milagro en aquel momento, ya que los ponía en la categoría de la basura mística religiosa, y disculpen, pero es así. No sabía hasta que, afortunadamente, mi coach me recomendó un libro que se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, posiblemente ya lo conozcan, que dice que es razonable pedir un milagro. Y además no sabía que no era nada más que un cambio en la manera de percibir las cosas. Yo, la verdad, nunca he tenido un comportamiento adictivo en particular. Lo que me estaba haciendo polvo era mi personalidad en general, esa mujer con miedos que llevaba dentro. Para mí, mi negatividad era tan destructiva como el alcohol para los alcohólicos. Cuando se trataba de sabotearme, era un artista. Era como si fuera adicta a mi propio dolor. Y llegó un momento en que dije, ¿podría pedirle a Dios que me ayudara con aquello? Se me ocurrió que, lo mismo que con cualquier otro comportamiento adictivo, quizás un poder mayor que yo misma podría cambiar completamente las cosas. Algo que no habían podido hacer ni mi intelecto ni mi fuerza de voluntad. Entender lo que me había pasado cuando tenía 3 años no había sido suficiente para liberarme. Los problemas que yo pensaba que finalmente desaparecerían seguían empeorando año tras año. No había evolucionado.
emocionalmente, tal como debería haberlo hecho, ¿no? Y yo lo sabía. Era como si hubiera habido un cortocircuito en algún profundo lugar de mi cerebro. Como muchas otras cosas, u otras personas de mi generación y mi cultura, había perdido el rumbo hace muchos años. Y en cierto sentido, simplemente nunca llegué a crecer. Hemos tenido la post-adolescencia más larga de la historia. Criterio personal. Como víctimas de una parálisis emocional, necesitamos retroceder unos pocos pasos para luego seguir avanzando. Necesitamos que alguien nos enseñe los elementos básicos. En cuanto a mí, me metiera donde me metiera, siempre había pensado que podía arreglármelas sola, además, para salir del lío. Era lo bastante guapa, o lo bastante lista, o tenía suficiente talento, o inteligencia. Y además, si nada de eso me servía, podía llamar a mi padre para pedirle dinero. En este libro de Marianne Williamson, que hace referencia a otro libro, que es llamado Un curso de milagros, dice que un poder más grande que yo podía hacer por mí lo que yo no podía hacer sola. No me quedaba nada más ya que hacer, ni nadie más a quien llamar. Y finalmente el miedo llegó a ser tan grande que yo no me sentía demasiado moderna como para decir, Dios, por favor, ayúdame. Por lo tanto, yo me pregunto, y me gustaría invitarles a ustedes también a reflexionar sobre este punto. ¿Qué podríamos hacer tú y yo para que todos empecemos a creer en los milagros? ¿Cómo crees que sería el mundo entonces? Y hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que les haya sido útil y les dejo con todo mi amor y un abrazo muy cálido y muy grande para ustedes. Y hasta pronto.